Amados hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Les habla su amigo Wilfredo Cedeño, dando de las más cordiales gracias por estar allí en las redes en este programa Tiempos Proféticos, programa que sale gracias al patrocinio de la Iglesia Asamblea de Dios Misionera, que está ubicada en San Félix, Estado Bolívar, Venezuela. Dando de las más cordiales gracias. Mil veces gracias por estar allí en sintonía. Y queremos continuar sobre la segunda parte de la apostasía de la iglesia, tomando como referencia las escrituras del apóstol Pedro, que en su segunda carta, en el capítulo 1, hace referencia a lo que estamos hablando y en el capítulo 2 entra en contexto. Pero en el capítulo 1 habla que teniendo él por justo, en el tanto que estoy en este cuerpo, el de despertaros, darlo con amonestación. En ese versículo 13 de su primer capítulo, habla sobre estas cosas. Y dice también, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, ya anciano el apóstol Pedro, como vuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Aquí habla que Jesús le habló a él antes de escribir esta carta y que en esa carta expresa el deseo de despertar esa amonestación y dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo en la segunda carta? Escribió la primera, está escribiendo la segunda. La segunda la escribió por motivos de que Jesús se le aparece y el fin de esta carta es que quede memoria de que él amonestaba al pueblo sobre estas cosas, sobre la apostasía. Y dice el versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz, enviada del cielo cuando estábamos con él. En la transfiguración, el apóstol Pedro estaba atento a lo que estaba pasando, el poder de Dios y la reunión con él con la resurrección de nuestro Señor. Tenemos también no solamente el testimonio que él vivió de las enseñanzas directas de Jesús, sino que vio su gloria. Y de la palabra nos dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, la Biblia, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Estamos exactamente en un lugar oscuro hasta que Cristo venga y será el amanecer, el de gloria, cuando el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Yo no puedo interpretar la Biblia, yo no puedo interpretar la Biblia. La Biblia no es de interpretación privada. Pero, dísela para entendiendo primero esto, pero nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí habla claramente sobre lo que el apóstol Pedro declara que hay solamente dos cosas. Primero, él era testigo de Cristo, de la resurrección, de la transformación del Monte Santo, escuchó la voz de los cielos, así que él es un testigo fiel de lo que estamos hablando. Él no era un maestro,
pero él testifica estas cosas y lo escribe para amonestarnos. En el capítulo 2 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Aquí el apóstol Pedro estaba hablando que hubo en tiempos pasados, y en este tiempo de oscuridad va a haber también muchos falsos profetas y falsos maestros. No son maestros, son falsos maestros. Nos dice la palabra de Dios, y por avaricia, el amor al dinero. La avaricia lo llaman Colosenses, capítulo 3, capítulo 5, que es idolatría. Dice la palabra de Dios que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y la perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó, aquí entra, amados hermanos, lo que nosotros hablamos en Judas en la primera parte, sobre el ejemplo que está escrito que Dios no perdonó a los ángeles que no se sometieron a su autoridad. No se sometieron los ángeles, se rebelaron a lo que Dios estableció y Dios los condenó, no los perdonó. Sí, la rebelión no se perdona. Se puede perdonar todo pecado, pero rebelarse en contra de Dios, en contra de las instituciones, en contra de lo que Dios estableció, no hay perdón. Y aquí nos habla la palabra del Señor, porque eso indica que, nosotros como siervos de Dios debemos estar cuidando que estamos en lo que debe Dios hacer en nosotros. Obedecer a lo que está establecido por Él. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. No los perdonó. Y si no perdonó al mundo antiguo, otro ejemplo en Noé. ¿Cuál fue la desobediencia y la rebeldía? No entra en el arca. Es una rebeldía, porque Dios estableció que era el arca y tienen que entrar por ahí. Por eso aquí nos habla la palabra de Dios que no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, dice la palabra, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. El mundo va a ser juzgado por su fe, así como el mundo fue juzgado por la fe de Noé, así el mundo va a ser juzgado, porque usted entra dentro de los parámetros. Usted y yo, los que hemos creído en Cristo, pues entramos en los parámetros de haber creído en Cristo, haber nacido de nuevo y estar en comunión con Él. Es lo importante, no podemos perder eso. Por eso la palabra dice que no solamente el ejemplo de los ángeles, el ejemplo del mundo antiguo, en el tiempo del diluvio, cuando Noé, sino también vuelve a hablar otro ejemplo como Sodoma y Gomorra. Dice la palabra que Él no perdonó ese tiempo y si condenó por destrucción, condenó por destrucción. Ahora no era diluvio, por fuego. 2 juicios, por agua y por fuego. Las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Eso indica, amados hermanos, que es una rebelión estar hombre con hombre y mujer con mujer. Es una rebelión porque Dios no instituyó eso. Es algo aberrante, es algo que no se puede por las escrituras, y Dios condenó aquello. Y dice que libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar, como libró
a Job, de tentación a los piadosos. Aquí lo habla claramente. Y reservar a los injustos, como aquel entonces también lo reservó, para ser castigados en el día de juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne, hablando de los cristianos, andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. ¿Qué estamos hablando nosotros aquí? Y para una persona rebelarse, tiene que hablar mal de las instituciones superiores. No puede decir lo bueno, yo estoy errado, yo estoy mal, soy el que estoy mal y yo me salgo. No, se rebelan y empiezan a hablar mal sobre todas las potestades superiores. Dice la palabra aquí sobre este punto que, y eso lo habla Judas. Judas también lo habla, Judas también lo declara y pone de ejemplo cuando Moisés, el ángel Miguel, no profiraba ninguna palabra, no hablaba ninguna palabra en contra de Moisés cuando estaba disputando ese cuerpo. Y dice claramente que son atrevidos y contumaces. ¿Por qué es atrevido? Porque hablan mal de la gente, de un anciano, de un diácono, de un pastor, de un presbítero, de un presidente de un concilio. Muy mal. Y los ángeles no hacen eso. Los hombres de Dios no hacen eso. Y dice la palabra del Señor que mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronunciaron juicio de maldición contra ellas delante del Señor. No pronuncian, amados hermanos. Teniendo mucha fuerza y potestad, no pronuncia algo en contra de los ángeles. No pronuncian. Y dice, pero estos, hablando de las personas rebeldes, que no aceptan el señorío de Dios, que no aceptan que lo hayan colocado en cierta iglesia, en cierto concilio, en cierta casa, sino que salen de allí en total rebeldía porque Dios no lo sacó. Dice la palabra, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales. Fíjense cómo el apóstol Pedro habla de estas personas que no aceptan el señorío del Señor. Si Dios te colocó allí, por algo Dios te colocó. Claramente dice como animales irracionales. Los animales no tienen raciocinio, no entienden, no comprenden, no pueden analizar como usted y yo analizamos, pero esas personas no analizan. Esas personas están totalmente irracionales, como animales. Dice, nacidos para presa. Me llama la atención que el apóstol Pablo dice, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Son animales irracionales, nacidos para la presa, uno, y destrucción, perecerán en su propia perdición. Perecerán en su propia perdición, dice la palabra del Señor. Por eso, amados hermanos, es necesario que el pueblo entienda esto. El apóstol Pedro dijo, no me cansaré de decir la misma palabra y tengo que amonestarnos, tiene que haber un testimonio, tiene que haber algo escrito de que yo hice esto porque el Señor me lo está pidiendo. El mismo Señor Jesucristo le había dicho que iba a morir y que iba a partir y que era necesario que hablase estas cosas. Quiere decir que fue inspirado por el Espíritu Santo. Por eso dice, pero estos hablan mal de las cosas que no entienden, como animales racionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán por en su propia perdición. Recibiendo el galardón de su injusticia, un galardón lo premian, pero en su justicia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Uno, estos son inmundicias y manchas
quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Se recrean, hermanos, se alegran, se sienten bien, lo hablan. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecado. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Qué es lo que quería Satanás? La codicia, la avaricia. Aunque tenía un puesto de preeminencia, aunque tenía lugares muy buenos, pues él quería ser como Dios. No quería el señorío de Dios, no quería someterse a la autoridad del Señor. Así son los divisores, no se someten, no quieren nada. Y dicen, han dejado el camino recto, estaban bien, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor. Lo mismo ejemplo que da el apóstol Judas. Y aquí dice, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Era un profeta? Sí, era un profeta. ¿Y buscó la presencia de Dios? Sí, la buscó. Entonces, se ha extraviado en el camino de Balaam, que quieren dividir la iglesia. Dice la palabra, las características de una persona no tienen fruto. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta. Y nos mueve la tormenta, nos mueve las dificultades, nos mueve la aflicción, no se quedan, ya son movidas por el momento que están viviendo. Y dice, por los cuales las más densas tinieblas de oscuridad están reservadas para siempre. Mire, es peligroso. A veces yo temo al Señor por eso, porque yo nací en la iglesia Viña del Señor. La iglesia sufrió una división. Cuando yo leo esto, yo temía al Señor. Yo era apenas un joven cuando sucedió aquello, y nunca le hablé mal al pastor que pastoreó, causó aquello, y tampoco hablé mal de los que dividieron. Dios me vuelve a llevar a la iglesia ahora como pastor de la iglesia Viña del Señor. Y ella se está restaurando. Tuvo años cerrada, pero fue por disciplina. Nunca he visto una persona que divida una iglesia, divida un concilio, divida una federación, divida el cuerpo de Cristo y el Evangelio. Jamás. No lo he visto todavía. Tengo años en el Evangelio y no he visto eso. Y dicen, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. ¿Qué hacen ellos? Distorsionan a los que están bien, hablan mal de los que están allí y tratan de persuadirlos para que corran en el mismo error de división y para que lo sigan. Por eso estos dicen, pues hablando palabras infladas, mentiras, vanas, seducen con concupiscencia de su corazón, de la carne, y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de su vida. Quieren dañar, ay, por lo cual venga el tropiezo. Lo castigan, Señor. Prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces ellos prometen libertad, vamos a hacer aquello, vamos a obrar de una manera tremenda, vamos a crecer, vamos a tener aquello, porque estos que nos guían no están bien. Estos que nos guían están haciendo lo malo y le prometen libertad. Son ellos mismos esclavos de corrupción. Ciertamente, dice el apóstol Pedro,
si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Esto lo habla el apóstol Pedro. No lo hablo yo. El apóstol Pedro está hablando, escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo. Ya pronto para partir, escribió la última carta porque deseaba amonestarnos a nosotros que no caigamos en ese error que cae hoy en esta apostasía que está viviendo la iglesia, en divisiones y divisiones y divisiones. Dice, porque mejor les hubiera no haber conocido el camino del amor, torcerlo, que dañarlo y con eso contaminar a los que verdaderamente están en la iglesia, porque los contaminan, hablan mal de ellos, dicen cosas malas, que después de, dice la palabra, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse. Amigo, hermano, yo quisiera molestarte con esta cosa. Si tú entraste en una división, entraste en un complot para salir de la iglesia juntamente con el líder que hace esa revuelta, echa atrás esa decisión. No lo hagas. No lo aceptes. Porque es la voluntad de Dios que tú te entregues a eso. El pastor tú lo consideras malo, que Dios te dio. Si consideras que no vas a crecer, eso fue lo que Dios te dio. Todo lo que tú tengas en la carne para justificarte no es válido. Porque contra Dios te has rebelado. Coré se rebeló contra Dios. Caín se rebeló contra Dios. ¿Por qué se rebeló Caín? Porque Dios bendijo a Abel y no a él. Si Dios en su gran misericordia quiere bendecir a otros, ¿por qué tienes que tener envidia de otras personas? Si Dios bendijo a los presidentes del concilio, se han hecho grandes, fuertes concilios, una federación, ¿por qué la divides? Si eso fue lo que Dios quiso, el crecimiento lo da Dios, no lo da un hombre, no lo da un ministerio, no lo da porque usted predique, no lo da porque usted ore, lo da porque Dios se ha placido de esa persona. Dale, pues. Y la palabra dice que por causa del llamado de Gedeón, él llamó a 300. Por causa del llamado de ser presidente del concilio, fuiste llamado a ser ministro. Tú no puedes hacer ministro a tu propio ministerio. No has crecido. O si creciste y te crees que no, yo hice esto, esto me pertenece, yo salgo del concilio y sacas la iglesia del concilio, lo estás haciendo mal. Dios permita que estas palabras sale de mi espíritu, sale de parte de Dios, porque Dios me dijo, habla esto, es apostasía. Si tú debiste una iglesia, tú no eres santo. Estás haciendo lo malo, lo perverso. Tú estás haciendo un revuelto, una rebeldía. Estás haciendo lo malo como lo hizo Satanás. Es un pecado satánico. No aceptar la voluntad de Dios en tu vida. Si Dios no te ha dado crecimiento, o si te lo ha dado, porque las dos cosas son válidas, si tienes una iglesia grande en el concilio, si Dios te ha bendecido, fue porque estás allí, justamente en la rama, en el árbol que Dios te colocó y te dio crecimiento allí. ¿Por qué vas a sacar la iglesia? Eso es un pecado diabólico, es un pensamiento malo y perverso. ¿Quieres hacer qué? Ser el presidente del concilio. ¿Qué quieres hacer? Que el presidente hizo lo malo, lo perverso. No, el que está haciendo lo malo eres tú. Si él hizo lo malo, Dios lo va a juzgar. Pero tú humanamente juzgas y estás cayendo en el error de Satanás. No te levantes contra tus superiores, ni hables mal de tus superiores. Eso es malo. El ángel Miguel no habló mal de Satanás. Disputaba
el cuerpo de Moisés. Se peleaban en el cuerpo. Como se halló que estaba perdiendo, procuró una autoridad mayor, pero nunca habló mal de su autoridad superior, aunque la autoridad superior era Satanás. Él tenía que respetarlo, aunque él estaba torcido, aunque él estaba mal, no podía proferir palabra de maldición contra él. Y el recurso que tuvo diciendo, el Señor te reprenda. ¿Quién lo reprendió y quién le ayudó a él? El Señor. ¿Quién te va a ayudar a ti? El Señor. Pero no hables mal de las potestades superiores. No te rebeles contra las potestades superiores. No te rebeles con las autoridades civiles, militares, presidentes y todas las entidades que están. No te rebeles. Porque Dios no le agrada a las personas que si Dios instituyó leyes e institución personas que hablan mal de ellas, usted está haciendo lo malo delante del Señor. Te pido en el nombre del Señor, desiste, no lo hagas. Piénsalo bien, haz un entendimiento y un análisis de lo que estás haciendo. Mira las escrituras. Nunca Dios te va a decir eso porque está fuera de las escrituras. Dios no lo acepta. Si Dios no lo acepta, pues no lo puedes hacer. Y si tú lo haces, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse otra vez en el cielo. Es el lugar donde Dios nos sacó, pero los verdaderos proverbios es que tu naturaleza es esa. Aunque Dios te hizo una oveja, tu naturaleza es ser un canino o un cochino. Esa es tu verdadera naturaleza. Si tú lo haces, tú no eres siervo, tú eres un perro. Los perros, dice en Apocalipsis, no entrarán en la ciudad. Son malos obreros, obreros perversos y dañinos. No lo hagas, porque ese es el verdadero proverbio. El perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse otra vez. Estas palabras puedan hacer cabida en tu corazón y entender que no puedes hacer eso. La iglesia donde yo pastoreo entró en división y fue quitada porque Apocalipsis dice, si no me arrepiento, no nos arrepentimos, será quitada el candelero. Dios que da el ministerio, no son los hombres. Dios, el dueño del rebaño, no son los hombres. Es Dios el que hace la obra, no los hombres. Y cuando usted levanta una iglesia bajo una división, robando ovejas, eso es malo delante de la presencia. Porque el crecimiento no lo da la astucia que está hablando. El crecimiento lo da el Señor. Las palabras sean de bendición para todos ustedes. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde.